Hola, muy buen día a todos. Mi nombre es Mónica Rodríguez y les quiero contar todo acerca de los circuitos digitales y cómo implementar sus dispositivos y entender su lógica booleana para el uso de ciertas aplicaciones. La lógica booleana es usada obviamente en los circuitos electrónicos y la vemos presente en diferentes aplicaciones y dispositivos que realmente utilizamos a diario. Esta lógica booleana está formada por un conjunto de variables que vendría a ser 0 y 1, que vendría siendo en últimas los valores como por ejemplo abierto y cerrado, encendido o apagado, así sucesivamente. En la lógica booleana tenemos tres operaciones básicas que vendría siendo el complemento, la suma y el producto. Vamos a ver cada uno de ellos, cómo funciona, entender su funcionamiento y aplicación realmente para a continuación poder entender una práctica. Listo, aquí tenemos las tablas de verdad, que es en últimas con lo que vamos a trabajar, la conjunción y la disyunción, donde vamos a tener dos situaciones, P y Q, donde, por ejemplo, la conjunción es y la disyunción es o, or y and, ¿ok? En la conjunción and tenemos que siempre que las dos situaciones como P y Q sean verdaderas, su salida o resultado de la operación de AND, P y Q van a ser verdaderas, verdadero y verdadero, verdadero. ¿Sí? Desde que ambas sean verdaderas, su respuesta, su salida va a ser verdadera. Lo que pasa a diferencia en la disyunción, P o Q, es que desde que una de las dos situaciones sea verdadera, su resultado final va a ser verdadero. P o Q, verdadero y verdadero, verdadero. Si hay verdadero y falso, va a ser igual verdadero. Desde que cuente con al menos una de las situaciones verdadera, su resultado va a ser verdadero en la disyunción. Aquí también tenemos el complemento, que vendría siendo la negación de una de las situaciones. Por ejemplo, si tenemos la situación A, que va a tener los valores booleanos 0 y 1, ¿sí? Simplemente la negación pues va a ser totalmente lo contrario. Si A es 0, entonces su salida negada va a ser 1. Si A es 1, su salida lógica negada, sí, va a ser 0. No tiene más salida ahí esa compuerta NOT. A diferencia cuando utilizamos el OR o la suma, ¿sí? Ya sabemos que desde que exista una de las dos situaciones o más situaciones que sea verdadera o que esté en un valor lógico 1, su salida, su resultado va a ser verdadero o también va a ser alto, 1. Entonces aquí vemos representado las dos situaciones A y B, donde desde que exista uno verdadero o un valor en alto, su salida va a ser 1. 0 y 0, 0. 0 y 1, 1. 1 y 0, 1. Y 1 y 1, obviamente 1. ¿Listo? Esto es por la parte de la suma. Ahora vemos
cómo es la operación del producto o simplemente AND, ¿sí? Tenemos las mismas dos situaciones A y B, donde siempre y cuando las dos situaciones estén en alto o estén en verdadero, su salida lógica va a ser verdadera. Entonces, 0 y 0 van a dar 0. 0 y 1 va a dar 0. 1 y 0 va a dar 0. Y 1 y 1 va a resultar con una respuesta lógica positiva, o sea, alto, que va a ser 1. Aquí también tenemos algo del funcionamiento de los circuitos eléctricos. Entonces ahí tenemos simplemente graficado cuáles son esas partes del circuito eléctrico. Tenemos una fuente o un generador, sí, que en últimas vendría siendo, así sea, una batería, una pila, es también igual. Sí, tenemos un fusible por seguridad, para que en caso tal de alguna falla no se dañe ni el receptor, ¿sí? Que vendría siendo en este caso un bombillo. Vamos a contar también con un interruptor, que es el que dice si hay continuidad en la corriente o no. Y vamos a encontrar también un conductor o un cable con un material como un cable UTP, ¿sí? Que tiene un recubrimiento de cobre para poder transmitir esta corriente eléctrica. ¿Listo? Entonces el generador va a pasar por el fusible, que es simplemente por seguridad, el interruptor, que es el cual dice si existe un paso o no de la corriente, ¿sí? Para que llegue toda este voltaje, esta corriente al receptor y se encienda el bombillo. Aquí tenemos el módulo de la lógica booleana. Entonces tenemos dos operaciones como A y B, donde C y D también entran a una operación lógica booleana a través del AND. Entonces sabemos que el AND es una multiplicación, sabemos que A por B, ¿sí? Y C por D, donde van a terminar luego en una suma o en una compuerta lógica OR para poderla sumar y en últimas poder decir que A por B más C por D es igual a la salida final. Aquí tenemos algo de lo que vamos a hacer en la práctica y vamos a contar con dos interruptores, on y off. Van a ser los estados de estos interruptores para que exista una continuidad en la corriente, para que en últimas enciendan un bombillo. Entonces tenemos aquí las tablas de valores on y off, y recordemos que estamos trabajando con AND, entonces desde que las dos estén en on o en 1, su salida Q o la del bombillo va a ser on o 1. ¿Listo? Entonces ahí podemos ver la representación de las tablas de verdad. Para que al final en la práctica vamos a contar con una compuerta lógica AND de referencia 7408. ¿Sí? Este gráfico que encontramos aquí lo podemos buscar a través de internet y con el datasheet. Entonces es donde él nos representa cuál es la estructura interna de esa compuerta lógica, donde va a tener una alimentación y una tierra, VCC y GND, que vendría siendo la tierra, donde VCC es alimentado por 5 voltios. Y aquí ya podemos ver
en últimas lo que vamos a hacer en la práctica dentro del circuito electrónico. Entonces vamos a tener una fuente de alimentación de 5 voltios con 2 interruptores A y B que me van a decir si conduce o no la corriente para que encienda un LED, Entonces, desde que A y B estén en 1 o en alto, se va a transmitir la corriente, entonces, por lo tanto, va a tener encendido del bombillo. Entonces, a continuación vamos a poder ver todo esto en la parte práctica, ya después de que pasamos esto teórico. Listo, hola. Aquí continuando con la parte que habíamos planteado anteriormente, de todo lo de las compuertas analógicas. Aquí tenemos la compuerta analógica AND, que está conectada a una fuente de 5 voltios, donde, perdón que haga un paréntesis ahí, en cuestiones de estética, de pronto no puede ser el mejor circuito, por lo que no cuento con las herramientas suficientes para poder hacer un cableado realmente más pulcro, más exacto en todo. Pero igualmente aquí podemos ver el comportamiento de la compuerta analógica AND, que recordemos muy bien lo que habíamos visto en teoría, que desde que estas dos entradas, o sea los LED rojos, estén en alto, en 1, en positivo, la salida, que será el LED azul, estará también en alto o en positivo. Veámoslo aquí. Sí, desde que las dos estén en alto, va a funcionar. Sí, entonces, podemos ver aquí que el LED rojo, que ambos LED están conectados a positivo. Toda esta línea de aquí arriba es positivo y la de acá abajo es negativo o es tierra. Están conectados a positivo, de ahí se conectan al interruptor, ¿sí? Del interruptor se conectan también a una resistencia de 1K que posteriormente va a ser conectado a tierra. Lo que muestra este cable café y este cable negro, este cable café y este cable negro son las salidas de esas entradas que van directamente a nuestra compuerta AND, que recuerden muy bien que buscamos, pues les mostré el datasheet, donde sabemos que por esos pines son las entradas y por la tercera pata, ¿sí? Lo podemos ver ahí, la tercera pata es la salida de esa compuerta AND. Y entonces aquí la salida va a una resistencia igualmente de 1K, la resistencia va al LED azul y del LED azul a través de este cable blanco, ¿sí? Va a continuar a tierra. Ese es el funcionamiento de este pequeño circuito y vemos cómo la funcionalidad de estas compuertas AND, digamos, por ejemplo, en un tanque, con sensores, con actuadores, automáticamente esto nos va a emitir una señal de tipo digital que va a ser 1 o 0, ¿sí? Como lo ven aquí, 1 o 0, y eso va a generar también una salida donde puede ser también obviamente digital 1 o 0. Entonces aquí vemos el comportamiento de nuestro circuito, que repito, por cuestiones de falta de materiales no tenemos muy buena estética, pero el funcionamiento igualmente va a ser el mismo. Muchísimas gracias a todos y espero haya sido de su total agrado y comprensión todo este video. Muy amables, gracias.